El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos. El Señor les bendiga grandemente en esta hora. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia de nuestro Dios en esta hora, como lo hemos dicho. Reciban saludos de parte de los ministerios proféticos luchando por la verdad. Aún no hemos llegado a nuestro centro de operaciones, pero estamos en lo que Dios quiere y estamos seguros que la voluntad de Dios nos está guiando todo este tiempo. Como le hemos dicho, vamos a presentar el mensaje profético que creemos que nos lo dio el Señor, que creemos en los tratos de Dios, que creemos que Dios habla contundentemente. Estaba hablando con alguien y le decía, todo el mundo dice, Dios me dijo, todo el mundo dice, Dios me dijo, todo el mundo dice, Dios me reveló, y tanta cosa que hay de que Dios me dijo y Dios me reveló, que dice todo el mundo, tanto se dice así, que la iglesia, el creyente, está aburrido y ya no le tiene respeto a esas palabras. Ya no le tiene respeto al don de profecía. ¿Por qué? Porque de verdad se han levantado muchos falsos profetas. De verdad cualquier cosa por ahí dice Dios me dijo y sale con una ridiculez. De verdad sucede en las iglesias. Durante muchos años ha estado sucediendo que las personas se levantan a profetizar para manipular, para tratar de tener el control, incluso para dividir iglesias. Sí, algunos, como vamos a leer, vamos a tener base del mensaje profético, algunos se han levantado siempre con buenas o malas intenciones, diciéndole cosas bonitas a congregaciones en pecado, cosas bonitas a pastores que destruyen a sus ovejas y manipulan para tener dinero. Mucha gente dice Dios me dijo, pero nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que juzgar el don profético y cualquier revelación es con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos en los ministerios proféticos, luchando por la verdad. Juzgar las cosas con la Biblia, decir toda revelación de Dios usando la palabra de Dios, para que las personas se vuelvan a la Escritura y mediten en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, sí, en muchos lugares, muchas personas, incluso en estos días, Dios me habló y me dijo, recapitula, y comencé a recapitular, incluso a mirar las cosas que estamos seguros que Dios nos ha dicho y que vemos que se han cumplido, incluso cosas que dijimos en algunas partes donde nos dieron el privilegio de predicar. Me quedé esperando en el Señor, porque eso fue lo que sentí de parte de Dios y vi cómo Dios lo que nos mostró lo sacó a la luz, cómo Dios ha hecho cosas que la gente sabe que fue Dios quien les habló. Fue Dios quien les está advirtiendo. Algunas cosas a personas que les están pasando no les ha caído de sorpresa, porque Dios es un Dios que habla. Y sí, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 20 en adelante, si mal no recuerdo, profeta que hable palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Y la gente dice, pero ¿cómo sabremos? ¿Cómo sabremos si es palabra de Jehová? Bueno, si el profeta habla y anuncia cosas en mi nombre y no se cumplen, yo no lo mandé, yo no le dije. Y si el profeta habla, dice Deuteronomio 13, y se le cumple una señal y un prodigio y te comienza a decir, vení, sigamos a otros dioses, hagamos a otros dioses, sirvámosles a otras cosas y no les sirvamos a Jehová, el tal profeta no es de Jehová, sino que yo te estoy probando para ver qué es lo que tienes en el corazón. En eso estaba pensando hoy y ayer también, de que les dije
algunos hermanos, miren, vienen cambios y ustedes se van a decepcionar de algunos hombres de Dios. Les dije, anótenlo. Y vinieron algunos cambios, pero vi que muchos se atribularon y yo me les quedé mirando y me quedé pensando, ¿qué está escuchando la iglesia hoy en día? ¿Qué cree la iglesia que son los predicadores? ¿Qué cree la iglesia que es el ministerio profético? Algo para divertir en el culto, como un concierto de reggaetón, como un concierto de pop, de balada, como una obra de teatro. Los predicadores no son para entretener a la gente. Los predicadores y los profetas no son para recibir aplausos. Se lo hemos dicho muchas veces a las personas. Es para preparar el corazón del pueblo. Ese es el predicador, ese es el profeta, ese es el mensaje profético. Eso es lo que uno ve en la Biblia. Que la gente se prepare. El predicador es para preparar corazones, pero lamentablemente tenemos un montón de predicadores y de profetas mentirosos que lo que buscan es dinero, que lo que buscan es aplausos y que le den gracias a Dios que aquí no los nombramos, porque no nos importan sus nombres, nos importa la verdad y luchamos por la verdad, luchamos porque las personas disciernan, que las personas disciernan con la palabra de Dios, que las personas mismas juzguen al profeta con la palabra de Dios. Y por eso hoy traemos el mensaje profético especialmente para la iglesia en Venezuela, que es una iglesia apóstata y corrupta. Es más, el título del mensaje nos lo dio el Señor. Apostasía 2025 debería ser el lema de todos los concilios en Venezuela. Sí, los que están preparando lemas. Tu lema debería ser, iglesia en Venezuela, tu lema debería ser Apostasía 2025. ¿Oíste? Y el juicio de Dios que es inminente para la iglesia evangélica en Venezuela. Iglesia evangélica que compró profetas, que alquiló profetas, que dijo cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios ni con lo que está pasando en nuestro país. Iglesia que todavía no ha reconocido que el Estado venezolano, que el pueblo venezolano, que las tierras en Venezuela tienen una maldición encima por culpa de aquel hombre que maldijo a Israel y los demás que lo apoyaron y supuestamente ratificaron esa maldición. El pueblo venezolano tiene una maldición encima, la que pronunció Balaán contra aquellos que maldijeran a Israel. Así de fácil. ¿Dónde está el que maldijo a Israel? ¿Dónde está el que maldijo a Israel? ¿Dónde está? ¿Dónde están los que lo apoyaron? Han ido desapareciendo uno por uno, sin atentado terrorista, sin cosas raras, sino porque les cayó la maldición que pronunció Balaán, le cayó al Estado, le cayó al pueblo venezolano, un venezolano que está totalmente desfigurado, un venezolano que adora la muerte. ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Qué crees que te va a venir? Tus profetas te engañaron. Y me da tristeza porque he visto a muchas personas que parecen de iglesias conservadoras, de organizaciones conservadoras, entregados al mismo espíritu falso de profecía, entregados rindiéndose al espíritu de Pitón y al Simón el mago. Por eso quiero traerte la palabra que Dios me dio. Por eso quiero decirte la palabra que Dios me dio. Las mantendremos grabadas. Si nos las quitan en las redes sociales, las volveremos a subir. Pero la anunciaremos también en las calles. La anunciaremos también en las plazas de Venezuela. Los ministerios proféticos luchando por la verdad. Nos queremos volver al método de la Biblia. Si hay que ir solo a una plaza, iremos solo. ¿Por qué? Porque Elías estaba solo. Jeremías estaba solo. Felipe el evangelista estaba solo. Pablo estuvo solo en medio de una ciudad idólatra y Dios honró a esos hombres que prefirieron estar solos que mal acompañados. Prefirieron estar solos que mal acompañados. Prefirieron llevar el vituperio, prefirieron llevar la persecución que estar con gente que le gusta la adivinación, que gente que le gusta la inmundicia. Y vamos a basar nuestro mensaje profético que el Señor nos dio y lo que el Señor nos ha ministrado todos estos días. Vamos a tratar de ser ordenados en lo que Dios nos dijo
para que usted medite si Dios nos habló y nos dijo o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, los cuales aún niegan que Jesucristo es venido en carne. Incluso los cuales predicadores tú los escuchas y Jesucristo no está en sus labios. Jesucristo no es su rey. Ellos hablan y hasta hablan estupideces que ni siquiera se dan cuenta de las cosas que dicen, y Jesucristo no es el protagonista de sus mensajes. La iglesia evangélica se ha alejado del Cristo de la gloria. La iglesia evangélica se ha alejado del Cristo de la Biblia. Los predicadores se han alejado del Cristo de la Biblia porque ellos, como ellos son unas prostitutas que venden el mensaje por dinero. Sí, ellos son unas prostitutas que venden el mensaje por dinero. No pueden nombrar al Cristo de la Biblia, al que ama al pobre, al que ama al menesteroso, al que pide que uno le tenga un gesto de ayuda al prójimo. Esos son los predicadores que están en Venezuela. Esas cuerdas de muertos de hambre que usan el título de una organización y de un concilio y de un ministerio para solamente sacar provecho y aparentar que son algo. Y delante del Cristo de la gloria te lo digo, no son nada. Delante del Cristo de la gloria te lo digo, no son nada. Quiero que leas conmigo Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, desde el verso 23 en adelante. Esta es la base del mensaje profético que tenemos para Venezuela y para la iglesia en Venezuela específicamente. Esta es la base del mensaje profético que Dios nos dio y sabemos que es de parte de Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 23 en adelante. Voy a leer para que nos contextualicemos en lo que Dios le quiere decir al pueblo venezolano, a la iglesia en Venezuela y al pastorado corrupto y a los predicadores corruptos y a los supuestos profetas que son corruptos en Venezuela. La iglesia en Venezuela es apóstata. Y no lo digo yo por decir, porque usted yo creo que ni me conoce, ni me la paso en iglesia ni nada. Estamos delante de Dios y delante de Dios estamos aquí. Profeta que hable palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Así que estamos en las manos de Dios. Creemos que Dios nos ha hablado. Creemos más bien que nos hemos tardado para dar esta palabra porque hemos estado orando a Dios y le hemos dicho al Señor, Señor, si tú no me hablaste, si esto es tal, yo estoy metido en tremendo lío entonces. Pero estamos en las manos de Dios y estamos seguros de eso. Dice Ezequiel capítulo 22, verso 23 en adelante de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor, en el día de la ira. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Sus príncipes, sus políticos en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Apostasía 2025 y el juicio. Eso es lo que deberían ser los lemas. Lo volvemos a decir, de la iglesia en Venezuela, que se considera iglesia del Cristo Jesús, del Cristo de la gloria. El don profético, mi hermano, no ha pasado de moda. El don profético, Dios no lo ha suspendido. Sí, el don profético aparece en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Incluso el profeta del Nuevo Testamento, diría yo que tiene más ventaja que el del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el profeta del Nuevo Testamento tiene la palabra de Dios en sus manos para supervisar cualquier revelación, para supervisar cualquier sueño, cualquier voz, cualquier cosa que escuche. Para eso tiene la Biblia el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento toma los oráculos de Dios, dicho a través de los profetas antiguos, para transmitir el mensaje que Dios le dio. Fácil. Dios le dice al profeta de la Biblia, al profeta del Nuevo Testamento, le dice: mira la Escritura, mira lo que pasó en ese tiempo, mira cómo se comportaron, mira las consecuencias. Eso mismo está pasando en la iglesia. Eso mismo está pasando en tu pueblo. Eso mismo está pasando en tu país. Y como están haciendo lo mismo, les va a venir lo mismo. Si se portaron bien, si buscaron a Dios, si se entregaron al Cristo de la gloria, les va a venir bendición. Pero si se alejaron de la palabra, si se alejaron de la Escritura, si se alejaron de los puntos fundamentales de la Biblia, les va a venir el juicio, la desgracia. Así mismo está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor confirma lo que nosotros estamos diciendo. O sea, nosotros no estamos diciendo nada del otro mundo. Nosotros no estamos profetizando algo que no está en la Biblia. Nosotros lo que te estamos es anunciando que por tu mal comportamiento, iglesia apóstata, pastor corrupto, profeta corrupto, evangelista corrupto, que son en su mayoría, es más, los pastores en Venezuela deberían hacer un ayuno pidiéndole perdón a Dios por ser chavistas, por haber sido chavistas, por haber sido maduristas, por haber participado en cosas de la política entre el gobierno y la oposición. La iglesia evangélica debería ayunar para pedirle a Dios perdón por traicionar al Cristo de la gloria y andar atrás del trasero de los políticos en Venezuela. Son corruptos ustedes, pastores. Ustedes son unos corruptos. Ustedes son unos muertos de hambre. Y eso está comprobado. ¿Oyó? Come bono, come plata. Por eso no pudieron anunciar la verdad del evangelio. Y el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y verso 15 al ángel de Pérgamo: tú no hiciste nada, ahora yo voy a guerrear contra ellos. ¿Por qué? Porque tengo contra ti que tú permitiste la inmoralidad sexual, permitiste la doctrina de Balaam, que era un mercenario, y permitiste a los nicolaitas, es decir, a los que querían el control de la iglesia, a los que querían estar por encima del pueblo. Mi hermano, viene el juicio de Dios, viene la ira de Dios. Jesús está irado con la iglesia. Dios está irado con Venezuela, pero Jesús está irado con la iglesia. Y la iglesia evangélica va a recibir de primero el juicio y el castigo de Dios, porque así está escrito: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tenemos en Venezuela, tenemos el liderazgo venezolano en términos general, porque el Señor a mí me mandó a hablar lo que yo tenía que hablar. Y el que se ofenda, bueno, no me interesa, porque tu púlpito no me interesa. Si tu púlpito me interesara y yo fuera interesado en un púlpito, me quedara callado. Pero le servimos al Cristo de la gloria. Son muertos de hambre los líderes venezolanos. Son muertos de hambre. Y aparentan que tienen liderazgo, aparentan que sus iglesias están creciendo, pero tenemos una iglesia totalmente indiferente, impía, mundana y entregada, vendida a los políticos.
El Señor lo reprende. Isaías 56:10, el Señor llama a los pastores y a los profetas y a los predicadores, los llama perros mudos, soñolientos, no pueden ladrar, arman el dormir y que son unos perros comilones. Pablo a los filipenses en el capítulo 3 le dice: guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Así le dice el Señor a sus malos obreros. Así le dice el Señor a los siervos malos. Así le dice el Señor a aquellos que han hostigado al pobre venezolano y se la pasan pidiéndole diezmo y ofrenda y haciéndole parir dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Y diciéndoles que están arruinados porque no diezman, porque no ofrendan, cuando ellos están usando el dinero de Dios para sus propios deleites, para que les crezca la barriga. Eso es así. Se volvieron enemigos del Cristo de la gloria. En vez de pararse contra el enemigo, en vez de pararse contra las falsas doctrinas, han dejado la fe que tenían que guardar. Han dejado la palabra de Dios que tiene todas las promesas del universo para todo aquel que cree. Han dejado eso por el dinero. Han dejado eso por los aplausos. Han dejado eso por estar bien con los políticos en Venezuela. Han dejado eso para que no les quiten la propiedad. Incluso qué decepcionante saber que hubo muchos pastores diciéndole a la iglesia en Venezuela que no hablaran a favor de Israel. Y qué pena, qué vergüenza que el primer ministro israelí está bendiciendo a todos los cristianos, un judío deseando feliz Navidad a los cristianos amigos nuestros, dice Benjamín Netanyahu, y usted, traidor, mandó a prohibir que se hablara a favor de Israel en las iglesias de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree usted que le va a pasar? ¿Qué cree usted que le va a pasar? ¿Qué cree usted? Que Jesús va a decir: no, tuviste prudencia, esto tuviste. No, ¿qué cree que le va a decir Jesús? Siervo, menos mal que no arriesgaste los templos, porque no, por mí, por Israel, por la palabra, por el Padre, menos mal que no arriesgaste nada, menos mal que no perdiste la camioneta, menos mal que no. Mi hermano, Jesús sacó su espada y dijo que le iba a hacer la guerra a esos predicadores. Les voy a hacer la guerra, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y no es la espada de Hebreos 4:12, porque Hebreos 4:12 es espada del griego mahaira, y del griego en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 16, capítulo 15 por ahí, es otra palabra griega de un capitán que va a hacer una diezma a su ejército que fracasó en la batalla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, pastor? ¿Qué le pasa, evangelista? ¿Qué le pasa, profeta? ¿Qué le pasa a usted? Es un muerto de hambre. Dios le ha fallado para que usted venda el mensaje del evangelio, para que usted venda la palabra de santidad. Escuche bien, que la iglesia en Venezuela es corrupta y apóstata, y lo dice el Cristo de la gloria. ¿Oyó? Lo dice es el Cristo de la gloria, no lo digo yo. La iglesia reprende a brujos y hechiceros, pero en muchos púlpitos sube al espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pitón los llama mis siervos, los llama triunfadores, los llama victoriosos, hombres que predican el camino de la salvación. ¿Y cómo se derriten esos predicadores y esos pastores cuando alguien se sube ahí amarrado y a decirle: mi siervo, yo estoy contigo, te voy a dar la victoria, mi siervo, nadie va a poder, pues lo que te hicieron me lo voy a cobrar, mi siervo, y les tiene el espíritu pitónico, les tiene el corazón cautivo? Las muchachas de Hechos 16 y Simón el mago son los más honrados en Venezuela. Aquí está el gran poder de Dios, dice Simón el mago, y nadie se sana. Aquí está el gran poder de Dios, dice Simón el mago, y nadie queda libre del demonio. Aquí está el gran poder de Dios, y después del culto el creyente va a adulterar y a fornicar y a pegarle a su mujer y a robar cuanta cosa pueda robar para sobrevivir en Venezuela. Te va a caer es el juicio de Dios. Te va a caer es el juicio de Dios. Y están haciendo ayuno el 16 de noviembre del 2024. Hace un mes y varios días ya
el Señor me dijo, escúchame, yo no le recibo sus ayunos. Escúchame, yo no le recibo sus ayunos porque no se han arrepentido de sus pecados, no se han lamentado de su indiferencia, no se han lamentado de su maldad. El país tiene una maldición encima y ellos nunca han ayunado para decir, Señor Dios nuestro, libéranos de esta maldición que le cayó al pueblo venezolano por culpa de este hombre miserable que debe estar ardiendo en el infierno. Pero no les importa. Bendice a Venezuela. Declaro que el 2025 va a ser mejor. Dios me dio una palabra que Venezuela iba a ser como Israel. El pueblo venezolano va a pagar. El pueblo venezolano, el pueblo borracho, adúltero y vicioso de Venezuela va a pagar su pecado, el pecado que ha llegado a la presencia de Dios. Vas a pagar, venezolano. ¿Oíste? Vas a pagar porque te fuiste a emigrar para seguir bebiendo aguardiente. Te fuiste a emigrar para seguir consumiendo droga. Te fuiste a emigrar para seguir robando, adulterando y fornicando y entregándote a la vida mala. Vas a pagar. Predicador que te diga que te va a venir prosperidad. Predicador que te diga que viene un cambio hermoso y maravilloso sobre Venezuela. Ese predicador te está mintiendo porque la iglesia venezolana, los pastores venezolanos, el gobierno venezolano, todos van a pagar su apostasía. El Señor sacó su espada. Léalo, lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. No hemos predicado sobre el mensaje a Filadelfia porque esa iglesia no existe hoy en día. Esa iglesia de Filadelfia que Jesús exalta, que Jesús le habla, que Jesús le dice que la va a ayudar, que la va a guardar. Esa iglesia no existe y mucho menos en Venezuela. Lo que tenemos es una partida de apóstatas que no escuchan estos mensajes porque ellos quieren mensajes bonitos, como dijo Pablo. Se cansaron de la sana doctrina, se cansaron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se volvieron dementes y solamente quieren escuchar cosas que vayan con sus propios deseos. Solamente quieren escuchar cosas que vayan conforme a sus propias pasiones y concupiscencias. Y el Señor dijo, basta, yo no le recibo sus ayunos. ¿Oyó? Yo no le recibo sus ayunos, dice el Señor. Porque ustedes no se han lamentado por su pecado. Porque ustedes no se han lamentado por su maldad. Porque ustedes no han buscado ser libres de una maldición tan fácil que es. Clama a mí y yo te responderé. Si de verdad se humilla a mi pueblo, si de verdad confiesa su pecado, si de verdad confiesa su prostitución y adulterio, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero no quieren, no se quieren arrepentir. Y esto que estamos hablando, esto no le importa al pastorado en Venezuela. Esto no le importa a los concilios en Venezuela. Esto no les importa a los famosos en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos reciben plata profetizándole a cualquier tarado mental que esté en el poder. Ellos no les importa el futuro de Venezuela. Así como aquellos falsos profetas que Jeremías se tuvo que levantar. Dios lo tuvo que levantar, Jeremías, 40 años, desde muchachito profetizando lo contrario que los demás decían. Lo contrario. ¿Y quién tuvo razón? Cuando llegó el juicio, ¿quién tuvo razón? Tuvo razón Jeremías. Dios no le hizo caer a tierra ninguna de sus palabras. Le dijo, no llores delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Y Jeremías le decía, Señor, pero ellos dicen que viene en paz. Señor, pero ellos dicen que viene en prosperidad. Yo no les dije, yo no les mandé. Palabra mentirosa, adivinación, susurros, lo que ellos tienen son adúlteros. Son malvados, profetizan por dinero, por estar bien, hostigan al pueblo para no pasar hambre. Y se lo voy a decir otra vez. Ustedes, pastores, tienen que arrepentirse por ser chavistas, por haber sido chavistas. Porque una cosa es votar por ese tipo antes que maldijera a Israel, pero ustedes votaron después por él, aprobando la maldición que le cayó al pueblo venezolano. Ustedes tienen que lamentarse, romperse el corazón. Y eso es lo que Dios manda. Él le exigen mucho a la iglesia evangélica. Pero son los ministros de Dios, los pastores, los que dicen ser algo.
que se tienen que tirar de rodillas a su oficina, a ponerse a llorar para que Dios haga algo en ellos primero. Hay pastores que su iglesia son frías porque ellos son la nevera de su iglesia. Ellos no son el fuego, ellos no llevan calor a su iglesia. Ellos lo que van es allá a lamentarse y a decir: ay, pesadez en la iglesia no quiere buscar a Dios. No, tarado, eres tú el que tienes que buscar a Dios. Eres tú el que tienes que dejar de comer. Eres tú el que tienes que dejar buscar aplausos por las redes sociales. ¿Oíste? Eres tú. Es el pastor, es el predicador, es el profeta el que tiene que encerrarse con Dios. Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Hijo de hombre, cómete este rollo. Cómete todo este rollo. Porque yo te voy a enviar a un pueblo rebelde. Enciérrate en tu casa, le dice. ¿Qué dice Jesús? Enciérrate en tu casa para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. El pastorado, lo que pasa en la iglesia evangélica es culpa del pastorado mafioso, que se robó todos los ministerios y él quiso hacer de todo. Por eso se pusieron hasta inventar profecías. Por eso se pusieron hasta aceptar cualquier espíritu malo que dijera cosas bonitas a favor de ellos. Por eso invitaron a Simón el mago, que se la pasa hablando de poder y de gloria, pero que no hay ninguna sanidad, ningún milagro, no hay ningún paralítico que se levante, porque son fanfarrones, porque Dios no les dio el mensaje, porque ellos están lejos del secreto de Dios. Si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras, pero ellos no han querido estar conmigo. Ellos no se han querido encerrar conmigo, dice el Señor. Ellos no me están buscando a mí. Ellos no quieren nada de mí. Ellos no quieren que yo les dé la palabra, porque ellos no quieren arriesgar ni sus templos, ni sus carros, ni sus casas, ni sus teléfonos, ni su buena ropa. Ellos no quieren arriesgar nada. Yo no los mandé, dice el Señor. Yo no les dije nada de eso. Yo nunca les dije que venía paz. Siempre les dije que venía la ruina, que venía la desgracia, que venía un mal gobierno. Pero ellos no hicieron caso. Cambiaron el mensaje de advertencia por el mensaje lisonjero. Y ahora van a llevar del bulto. Ahora van a llevar del bulto. Mi protección no va a estar en ellos. Mi protección no va a estar con ellos. Les va a llegar la ruina de repente. Mi hermano, mire la crisis de Venezuela, que hablaba con un pastor amigo mío anoche y le dije: mira, esta es la hija de una pastora de una organización conservadora. Parece una prostituta, parece una ramera, una hija del diablo. No culpo casi a esa pastora, no la culpo casi. Pero mi hermano, que llegue hasta el cono una joven de esa, sabiendo que su mamá es pastora, sabiendo que su mamá es una guerrera, parezca una ramera, una prostituta. Y no es nada, que eso no es un secreto. O sea, eso no es un pecado oculto, como Sodoma publica su pecado. Y así están, me dijo mi amigo, mira, aquí están agarrando lo que sea para que pastoree, porque ellos piensan, ellos les gusta es levantar números. No quieren una iglesia poderosa. Son personas que los mantengan. Quieren personas que les mantengan los lujos. Y por eso buscan gente para que les profetice. Tienen el corazón cautivo a fuerza de esas profecías. Las mismas que el Señor les dijo a Jeremías en el capítulo 14. Yo no les dije a esa gente nada. Nada, esos son adúlteros. Ladrones, avaros. Muertos de hambre son lo que son, les dijo el Señor. Y aquí está la base del mensaje. Aquí en Ezequiel capítulo 22, verso 23 en adelante, ves al pueblo venezolano y a la iglesia venezolana. Sí, aquí están. Aquí el bosquejo, lo he dicho gracias al Señor, porque yo siempre confío que si el Señor me dijo algo y yo lo escribí, también lo voy a tener en el corazón. ¿Ves? Pero aquí nos encontramos. Aquí, capítulo 22 de Ezequiel, verso 23 en adelante, nos encontramos al pueblo venezolano, a la iglesia venezolana, a los predicadores venezolanos y el juicio que Dios va a determinar sobre Venezuela. Verso
23. Vino a mí palabra de Jehová. Tenemos que estar seguros que Dios nos hable. Si Dios te habla, métete con Dios, habla con Dios, dile a Dios, mira, si yo digo esto y no eres tú, no permitas que el enemigo me engañe. Mi hermano, a Dios le agrada eso. Dios te va a decir algo y Él no se va a molestar porque tú le pidas confirmación de lo que Él te dijo. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, porque el enemigo lanza sueños mentirosos, porque profetizar o que tú quieras aparentar un celo tampoco es de Dios. Tiene que ser que Dios te diga. Y Dios nos ha dicho. Se lo hemos dicho. Usted puede revisar los mensajes que hemos predicado antes que pasaran muchas cosas en Venezuela. Se lo hemos dicho siempre antes que las cosas pasen. Porque el Señor nos ha hablado. Dios está airado con Venezuela. Dios no está contento con Venezuela. Ni le tiene lástima a un pueblo que prefirió la maldición que la bendición. No. Pero aquí está el Cristo de la gloria advirtiéndote que te vuelvas a su palabra. Mira, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. El pueblo venezolano, la tierra venezolana está contaminada por la idolatría. No puede tener un respiro económico porque se entregan al adulterio, a la fornicación, al robo y al desastre. El pueblo venezolano no es inocente. La tierra venezolana gime a causa de la corrupción que existe en el país. No solamente el gobierno tiene culpa, la oposición tiene culpa y el pueblo tiene culpa. Es tremendo que yo quedé asombrado, quedé como un ignorante. ¿Cómo el venezolano se ha inclinado a adorar a la muerte? ¿Ah? ¿Cómo el venezolano no solamente le gusta la chamanería, la santería, sino que le gusta adorar a la muerte? ¿Te gusta adorar a la muerte? Muerte va a haber. Y te va a dar donde más te duele. Porque será anulado tu pacto con la muerte. Hijo de la hechicera, tú no eres inocente delante de Dios. Que un predicador fanfarrón salga por ahí a decirte que Dios tiene planes con Venezuela. El único plan que tiene ahorita es destruirla por completo. Ese es el único plan que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. Tú no eres inocente. Tú eres venezolano. Estás en México, estás en Estados Unidos, estás en Colombia, estás en Venezuela. Tienes un buen puesto, tienes un buen trabajo, tienes esto, tienes lo otro. Tú no eres inocente. Y aunque te remontes a las estrellas y en medio del cielo pusieres tu nido, de ahí yo te voy a derribar, dice Jehová el Señor. De ahí yo te voy a derribar. O sea, tú no vas a escapar del juicio. El pueblo venezolano no es inocente. Mira aquí. Los profetas se conjuraron. Verso 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ellas. Se pusieron de acuerdo. El mensaje no viene de Dios. El mensaje viene de lo que ellos piensan que tienen que predicar a alguien. Hoy en día es así. Invitan a un predicador, le buscan el sonido, le buscan el dinero, le buscan los creyentes, les buscan los mundanos y le dicen qué es lo que tiene que predicar. Mire, no se vaya a poner a predicar aquí juicio. Mire, no se vaya a poner aquí a predicar que hay que leer la Biblia todos los días y hay que buscar a Dios todos los días. No, predique cosas bonitas, que viene la unción, que viene la gloria, que viene la victoria. Depende de lo que usted predique, se le va a dar una buena ofrenda. Mira hasta dónde llega el asunto. Y los profetas dijeron, sí, amén, eso es lo mío. Es más, te profetizo por dinero, depende de lo que yo te diga, es el precio del mensaje. Y no es nada, que destruyen matrimonios, han destruido matrimonios, han destruido iglesias para ellos sacar dinero. A ellos no les importa la vida espiritual del creyente. A ellos lo que les importa es que el creyente les traiga dinero. Eso es lo que le importa a ellos. Que el creyente les regale carros, que el creyente les regale propiedades. Y vamos a profetizarle bendición al gobierno que tiene una maldición encima para que nos dé, para que no nos vaya a quitar los templos. Vamos a decirle a este que es el ungido del Padre, a este que es el escogido, el Cristo, anticristo, falso profeta. Así son, se conjuraron. No nos pongamos a hablar en contra del gobierno. Si sabe que un gobierno se puede arrepentir cuando usted le habla la verdad. Si sabe,
que Elías se enfrentó a Acab y lo hizo llorar. Elías hizo llorar al presidente de la nación. Lo hizo ayunar. En el capítulo 21 de Primera de Reyes eso está ahí. Pero hoy el gobierno hace llorar a la iglesia. El gobierno le dice a la iglesia: cállate la boca. No digas nada de las cosas malas que estamos haciendo. El gobierno le dice y la oposición le dice a la iglesia y a los pastores en Venezuela: cállate la boca, quédate tranquilito, toma tu bono, pastor. Toma tu bono, toma tus dólares muerto de hambre, pero cállate la boca, no digas nada. No hables a favor de Israel. No digas nada a favor de Israel. No te vayas a meter en un problema. Toma tu dinero muerto de hambre, toma tu dinero, así te dice el gobierno, toma tu dinero muerto de hambre, no prediques en contra de la brujería, de la hechicería, no digas que tenemos una maldición encima, y ellos se quedaron callados, se conjuraron, no hablemos de estas cosas, y usan la falda hasta los tobillos, y se ponen la corbata hasta el cuello, no como yo. Sí, no son desarreglados como yo. Están en Venezuela, un país que está muerto de hambre, usan ropa de marca, reloj de marca, carro de marca. Y tienen, pero no tienen al Cristo de la gloria. Jesús no está sentado en su trono. Jesús no está en sus corazones. Se conjuraron, destruyeron personas por recibir haciendas y honra multiplicaron a sus viudas por recibir honra. Dejaron en mal a otros que querían dar la palabra de Dios. Destruyeron ministerios, quitaron pastorados, se confabularon para que el remanente, porque hay un remanente que ama a Dios, no predicara. Le callaron la boca a muchos. Mira lo que dice el verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo sano y lo profano, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, sus políticos en medio de ella son como lobos que arrebata presa derramando sangre. Destruyen. Ahorita están destruyendo hasta adolescentes, y la iglesia evangélica no dice nada. Están destruyendo niños, están destruyendo jóvenes, están destruyendo reporteros, están destruyendo a alguna clase de político que quiere la honestidad, la verdad, y nadie dice nada. Le siembran droga, le siembran terrorismo, le siembran cuanta cosa, cuanta idea mala a estos políticos le pasa por la mente, se la siembran al que dice: pero ustedes están haciendo mal. Solamente con decirles: ustedes están haciendo mal, vamos a aprobar una ley donde la gente no nos pueda criticar. Te va a venir la desgracia. Te va a venir el juicio. Esto siempre pasa. Hitler, ¿qué? En el mayor apogeo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué? ¡Pácata! Stanley, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pedófilo de Mao Zedong? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Noriega? Que se ponía con una peinilla, plin, plin, que me saquen los gringos, que me saquen los gringos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está Gaddafi? ¿Dónde? ¿Dónde está Hussein? Que se alegró cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no es nada que estos políticos creen, porque son socios del imperio estadounidense. Son socios de los gringos. O sea, no son enemigos de los gringos como te han hecho creer. Son socios. Pero nada va a detener al juicio de Dios. Nada va a detener el juicio de Dios sobre los pastores, sobre los profetas, sobre los políticos. Nada va a detener lo que Dios va a hacer. Va a venir el lloro, va a venir el llanto, va a venir el lamento. Te lo voy a decir otra vez: va a venir el lloro, va a venir el llanto, va a venir el lamento, y todas las riquezas que tienes guardadas por allí no te van a servir. No te van a servir. Te vas a ir escondiendo de aposento en aposento, porque no van a escapar de la ira de Dios. No van a escapar del Dios que está airado. Solamente la sangre de Cristo te puede defender de la ira de Dios. Y nadie la tienen por inmunda. Piensan que Jesús es un juego.
Piensan que Jesús es una leyenda. Un día hacen un culto y otro día les están dando ramazos por la espalda para que no se les pegue no sé qué cosa. Hey, esto es muy en serio. Esto es muy en serio. ¿Oíste? Esto es muy en serio. Vas a perder. Yo te lo he dicho varias veces. No te metas con el Cristo de la Biblia, porque no te va a salir bien. No te va a salir bien. Te lo he dicho muchas veces. No te metas con el Cristo de la Biblia, porque no te va a salir bien. Verso 28. Y sus profetas, porque estos políticos contratan profetas. Esa gente no representa el evangelio, para que sepa, ¿no? Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. Dios te tiene aquí, Dios te puso aquí, Dios va a hacer algo grande contigo. Y adivinándoles mentiras, porque tienen espíritu de adivinación, no tienen al Espíritu Santo, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no ha hablado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo ahora que el Señor Jehová mandó a hablar. Es al Espíritu Santo, que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, vieron mis maravillas. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mi hermano, y el escritor a los Hebreos cita eso y le dice, miren, que no haya corazón incrédulo en vosotros para apartarse del Dios vivo. Hermano, se viene la guerra, ¿oíste? Y la guerra la va a hacer Jesús. ¿Sí? La guerra la va a hacer Jesucristo. Porque Jesucristo es Adonai. Jesucristo es el Hijo de Dios. Acreditado Dios por Dios el Padre. Así lo dice la Biblia en Hebreos 1. Se va a venir la guerra. Sí se va a venir la guerra. Pero la va a hacer el Cristo de la gloria. Voy a pelear contra ti con la espada que sale de mi boca. Ya no te paso más nada por alto. ¿Por qué? Porque a ti no te importó. Como a ti no te importó, ¿qué vas a hacer? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Ahora Dios va a hacer lo que le da la gana. Tú hiciste lo que te dio la gana. Tú dijiste que tu vida era tuya. Tú dijiste que el político tal era el Salvador. Tú dijiste que venía paz. Tú hiciste lo que te dio la gana, pueblo venezolano. Dios va a hacer lo que Él quiere. Ponle la denuncia en la ONU, será, para que lo vayan y lo metan preso en la Corte Penal Internacional. ¿Será que le vas a poner la denuncia ahí al Cristo de la gloria? Voy a proceder contra ustedes, dice el Señor. Voy a proceder contra ustedes. Contra ustedes voy a proceder. O sea, no va a haber tregua. No les voy a dar tregua. Mira lo que dice el verso 30. Que podía ser la solución a toda esta situación. Y los muertos de hambre no quisieron escuchar la voz de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Porque no hay ninguno que se quiera levantar en contra de las injusticias en ese país. No hay ninguna iglesia que se levante a llamarle pecado al pecado, a advertirle a esos inútiles buenos para nada que le viene la ruina, que le viene la desgracia, que se meten en ayuno para liberarlos de esa maldición que tienen encima. Ninguno les quiere decir la verdad, porque ustedes son unos mercenarios. Los busqué para que dijeran la verdad y dijeron: no voy a perder el carro, yo no voy a perder el templo, yo no voy a perder mi posición en el concilio, yo no voy a perder mi posición delante del pueblo venezolano, ya yo soy famoso, yo no voy a arriesgar eso por decir la verdad en el nombre de Jesucristo. No lo encontré. Voy a derramar mi ira. El verso 31 en el texto hebreo está en futuro y dice: entonces voy a derramar mi ira sobre ellos, los voy a destruir. ¿Por qué? Porque nadie se quiso levantar. Hermano, les voy a decir algo. Métase usted, pastor, a usted, porque el mensaje profético es para usted. La gente la quiere acomodar.
La gente la quiere acomodar diciendo que el mensaje era para la iglesia. No, para el ángel de la iglesia primero. Pastor, profeta, evangelista, tarado, como te quieras llamar. Enciérrate en tu casa, en tu oficina, y humíllate ante el Señor de la gloria. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Humíllate. Humíllate. Corrige a tu familia primero, inmoral, que le pones cargas a la iglesia y tus hijos son unos corruptos. Tus hijas son unas adúlteras, unas fornicarias, unos inútiles buenos para nada, que son como los hijos de Elí, que profanan mi santuario. Métete a buscar a Dios, pastor, porque es tu culpa. O sea, no es culpa de la iglesia en sí. La iglesia es apóstata porque tú eres culpable. La iglesia está fría y es mediocre porque tú eres la nevera y tú eres el principal mediocre. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Intercedan por el pueblo, son ustedes. Ustedes no tienen que mandar a llamar a nadie. Ustedes no tienen que obligar a nadie a nada. Son ustedes los que tienen que encerrarse con Dios, los que tienen que pedirle misericordia a Dios. Porque viene la ruina, no viene bendición, no viene unción, no viene gloria. Viene la desgracia, viene el lloro, el llanto y el lamento. Y esos ayunos que estás mandando a hacer y que congregacional y que programado, Dios no los escucha. Dios no los está escuchando ni los va a escuchar porque usted, ministro, no ha roto su corazón delante de Dios. ¿Oyó? Usted se ha alejado de la Biblia. Usted ni la Biblia lee con pasión. Usted no lee la Biblia como saber que Dios está ahí, sino que anda buscando mensajitos para recibir aplausos. Muerto de hambre, vuélvase a la palabra de Dios. Vuélvase al mensaje de Dios, porque Dios no te va a tomar por inocente. Lee Mateo 24, Mateo 25. Siervo malo, ¿me conocías? ¿Sabías quién era yo? Y todavía te cruzaste de brazos sabiendo quién era yo. Me llamas cruel todavía, me llamas severo todavía y no hiciste nada. Ahora yo sí te voy a hacer. Ahora yo sí te las voy a cobrar. Mi hermano, vuélvase a la escritura. Vuélvase a la escritura. No solamente te lo quería decir. Mientras que estamos hablando esto aquí, Dios nos confirma cada palabra. Dios nos confirma lo que nos ha hablado todos estos días. Dios nos ha revelado el futuro sin ni siquiera tener una visión o un sueño de lo que te va a pasar. La escritura, vuélvete a la escritura. Te va a pasar lo mismo que dice la escritura. Te va a pasar lo mismo que dice la escritura. Los ministerios proféticos luchando por la verdad son la Biblia. Repetir lo que dice la Biblia. No tiene nada del otro mundo, pero sí de la presencia de Dios, sí de la guianza de Dios. Vuélvete a la palabra de Dios, vuélvete a la escritura. Mira, no te estoy diciendo que te vengas conmigo, no te estoy diciendo que te vayas de tu iglesia, no te estoy diciendo que te vayas de tu concilio. Vuélvete a la escritura, habla con el Dios de la Biblia, porque cuando se inflame, dice el Salmo capítulo 2, dice: no dejes que al hijo se le inflame la ira de repente, porque no te va a salir bien. No te van a salir las cosas bien. Reconcíliate con el Cristo de la gloria. Camina con Él. Quédate con Cristo en tu casa, en tu oficina. Llénate del Cristo de la gloria para que llegues al culto a proclamar su santo nombre sin miedo y sin nada. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde.